Bienvenidos a este webinar. En este mes de junio del 2021 vamos a hablar sobre la seguridad en la cadena de suministro. Todo este tema de cómo se incorporan los sistemas de gestión, en este caso ISO 28000, con las certificaciones actuales, tanto a nivel nacional como internacional, que estaremos hablando más adelante del famoso CITIPAT y el OEA. Entonces, les doy la más cordial bienvenida, agradeciendo como siempre su permanencia, pero sobre todo su preferencia. Entonces, vamos a comenzar un poquito para quien no nos conoce. Platicarles un poquito quiénes somos. Somos una empresa consultora de la ciudad de Monterrey que tenemos más de 5 años en el mercado, preocupados por brindar soluciones a la industria de alimentos, automotriz, metalmecánica, educativa, entre otras, contando con personal 100% calificado, con experiencia para poder brindar y dar soluciones a sus empresas. Me presento con ustedes. Mi nombre es Mari Martínez. Tengo más de 8 años como química industrial. Aproximadamente tengo 10 años trabajando como consultor import-export y alrededor de 5 años en aplicando sistemas de gestión, incluyendo las certificaciones de CITIPAT y OEA. Soy individuo calificado en controles preventivos ante la FDA y auditor FSBP también para la FDA. Y pues bueno, también me encargo de gestar diferentes temas de seguridad industrial, que es un poco de lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poquito el tema de seguridad, pero pues incorporado específicamente a la cadena de suministro o a los abastecimientos. Entonces, vamos a comenzar un poquito dando una ligera introducción específicamente para qué alineamos estos sistemas de gestión, tanto OEA, CITIPAT, ISO 28000, pues bueno, viene todo a través de procesos de logística, estos movimientos logísticos que son requeridos para hacer llegar alimentos, piezas, autopartes, todo lo que necesitemos mover, entregar de un lugar a otro, pues incorpora todo el proceso en sí de logística. Entonces, sabemos perfectamente que esta gestión logística ha tenido un auge en los últimos años, de acuerdo a que se ha vuelto mucho más exigente. Hay incluso proveedores, clientes que nos exigen cumplir con ciertos protocolos únicamente para poder transportar la mercancía, únicamente para poder tocar siquiera la mercancía. Van siendo un poquito más exigentes en cuanto a lo que debemos de cumplir. Si yo soy propietario de alguna unidad de transporte terrestre, por ejemplo, cuáles son todos los compromisos que yo tengo que tener con mi unidad, cuáles son mis responsabilidades para tener la unidad y que pueda mover producto específicamente a través de un medio terrestre, pero puede ser que cruce frontera o que sean procesos de importación donde tenga que traer o mover la mercancía de los Estados Unidos hacia México o de México hacia los Estados Unidos. Entonces, poco a poco se va aumentando el auge en cuanto a los requisitos. Empezamos a ver cuáles, ahorita más adelante les voy a explicar cuáles son las ventajas de tener este tipo de certificación en la cadena de logística o la cadena de abastecimientos, pero si se fijan, pues realmente también se va convirtiendo en un sistema competitivo para ustedes. Obviamente, todos estos operadores logísticos que tienen más certificaciones, que tienen sistemas ya preestablecidos relacionados con la seguridad de la cadena de suministros, pues realmente van siendo preferidos por los clientes para mover su producto. Realmente hablamos de un sistema de confianza donde yo a través de todos mis sistemas diferentes aplicables puedo dar a resaltar o puedo crear una empresa competitiva que sea elegida por diferentes clientes para poder mover su producto, sus materiales, sus materias primas, su material de empaque. Entonces, todo esto va creando un nivel competitivo, a la vez que vamos comprometiendo tanto a las personas como a los materiales o que nos toca mover específicamente por esta vía terrestre. Entonces, ¿cuáles son estos objetivos de una gestión logística? Pues número uno, yo creo que sus clientes son los más interesados en es garantizar el menor costo operativo. Si yo garantizo un menor costo operativo,
pues realmente voy a garantizar el éxito tanto en mis movimientos como para mis clientes. A su vez, me va a tocar suministrar de manera adecuada y oportunamente los productos al cliente. Acuérdense que aquí contamos con los tiempos de traslados, tenemos que pues realmente alinearlo a rutas, si vamos a hacer transportes consolidados, si van a ser exclusivos. Pues aquí lo más importante es que el material o la mercancía llegue a su destino en el tiempo pactado. Muchas veces abrimos la ventana de entrega con la intención pues llegar antes, pero también por si llega a haber algún problema pues ahora sí que externo a mí, pues me da ese gap para poder entregar la mercancía a tiempo. Y por sobre todo, pues crear una transformación a nivel logística que sea muy diferente a los de mis demás competidores. Sabemos que mover mercancía, pues realmente hay muchísimas maneras de moverla, hay muchísimas opciones, pero lo que buscamos a través de estas certificaciones o de estos sistemas de gestión incluso es que ustedes resalten por sobre todos los demás, que tengan la infraestructura adecuada, que sea para ustedes y para sus clientes la mejor opción. Entonces, todo esto viene a través de estos objetivos de gestión logística, pero también a través de la cadena de suministro hemos logrado determinar ciertas preocupaciones globales que se dan dentro de esta cadena. Pues número uno, la prevención o la preocupación de que se haga contrabando de productos. En el apartado de alimentos, cuando se hace un traslado de mercancía, pues nos preocupa la defensa alimentaria, nos preocupa que no se cometa ningún fraude alimentario. También incluso pudiera ser el contrabando de armas o de algunas otras sustancias y también el tráfico de falsificaciones. ¿Qué quiere decir? Todo este producto, como les comentaba, si hablamos del apartado de alimentos que sea fraudulento o si hablamos de alguna mercancía que tenga alguna modificación que no venga de origen. Entonces, esos tres realmente van siendo preocupaciones a nivel global sobre cómo a través de mi cadena de suministro puedo evitar y de ser posible erradicar este tipo de eventos. Entonces, si yo soy un proveedor logístico, tengo que asegurarme que todo esto no me pase a mí. Tengo que darle la confianza a mis clientes de que estas preocupaciones no aplican o no se dan como parte de mi servicio. Entonces, ¿ha creado muchísimas pérdidas en la cadena de suministro todo ese tipo de productos? Claro que sí. Si ustedes se dedican a este proceso de import-export, sabrán que en frontera se logra detenciones, hay destrucciones incluso totales de mercancía donde se pierde por completo. Entonces, todo esto, si nosotros lo sumamos, realmente es una cantidad inimaginable de pérdidas. Entonces, como no queremos esas pérdidas, incluso hasta muchas de las veces se han perdido hasta las unidades. No nada más la mercancía, sino las unidades también. Entonces, esto nos hace llegar al punto de la seguridad. ¿Cómo voy a asegurar que tanto las personas, los transportes, la mercancía, el producto lleguen a su destino? Al final de cuentas, esa es mi característica. Yo voy a mover un producto o una mercancía de un lugar a otro, pero ¿cómo lo hago de una manera segura? ¿Cómo establezco medidas de seguridad a nivel infraestructura, a nivel sistema de gestión, que me ayuden a llevar la mercancía hacia el punto deseado en el tiempo pactado? Es ahí donde vienen a llegar todos. En este caso tenemos un sistema de gestión basado en ISO que nos conlleva o nos empieza a gestionar este tema de la seguridad. Como mi operador logístico, hay algunas empresas que le llaman socios comerciales a estos operadores logísticos para asegurar
que el traslado de la mercancía se va a dar en tiempo, en forma y sin ningún problema o alguna modificación que pudiera tener la mercancía. Entonces aparece ISO 28000, que nos habla específicamente de cómo gestionar un sistema de gestión para toda la cadena de suministros, donde nos pide que nosotros establezcamos objetivos, metas para la gestión de la seguridad, de todo lo que me toca mover a través de mi cadena de suministros. También me pide establecer programas de gestión de seguridad. Ya realmente ustedes saben que no basta con tener un seguro para el vehículo, también, y aunque muy caros, se pueden conseguir seguros para la mercancía. Algunas veces esos seguros para las mercancías están condicionados, solamente aplica si te pasa esto o te pasa esto. Si te pasa este tercer evento no aplica porque mira, el seguro que contrataste es así y así y así. Entonces, si bien la parte de asegurar las mercancías a través de alguna póliza, algunas veces es lo suficientemente costoso, pero pues bueno, es una garantía que podemos tener en dado caso que llegáramos a tener una contingencia de manera externa durante el movimiento de una mercancía de un lugar a otro. También nos pide que determinemos requisitos para el diseño, especificación e implantación. Si ustedes son operadores logísticos, ¿cómo son las especificaciones que tienen sus, pues no sé, vamos a alinearlo específicamente a una unidad? ¿Cuáles son las especificaciones que debe de tener la unidad? ¿Cuáles son las especificaciones para hacer una ruta? ¿Cuándo voy a tener un movimiento, un movimiento consolidado? Dentro de ese movimiento consolidado voy a necesitar control de temperatura, voy a tener que dividir la zona de temperatura, colocar mamparas y mantener temperaturas diferentes dentro de una caja de tráiler. Necesito establecer cuáles son las especificaciones y cómo las voy a implantar. ¿Por qué? Porque esperamos que todo esto se vuelva para ustedes una gestión adecuada, que ustedes puedan responderle a su cliente en tiempo real sobre cómo se va a mover su mercancía, cuáles son las opciones que tienen. Porque yo les aseguro que los clientes quieren escuchar algunas opciones. Obviamente buscan, como comentábamos al inicio, el menor costo logístico. ¿Por qué? Porque todos estos costos logísticos se agregan al precio del producto o de la mercancía. Entonces, es muy importante que logremos armar esas especificaciones porque eso me va a ayudar en mi proceso de implementación. Me va a ayudar a poder gestionar mis unidades de transporte, poder asignar tiempos, rutas, posiciones que me haga llevar un menor costo logístico. También nos pide que identifiquemos cuáles son los recursos necesarios. Muchas de las veces cuando hablamos de unidades de transporte terrestre, tenemos que asignar ciertos protocolos de seguridad. Que si el GPS, que si algún otro tipo de dispositivo, les digo, les comparto un poquito el tema de gestión de temperaturas, pues a veces son graficadores de temperatura, donde están sensando la temperatura durante todo el trayecto y me entregan una lista o un gráfico de cómo estuvo la temperatura durante el trayecto. Entonces, es muy importante que logremos identificar cuáles son esos recursos necesarios. ¿Cómo voy a gestionar el ejemplo que tomábamos ahora de mis transportes terrestres? ¿Qué aditamentos tienen que tener? ¿Tengo que calibrar algo? Hablando de control de temperatura, tengo que validar el tipo de unidad que tengo, cuál es su rendimiento. em, hay empresas que ahora manejan trailers o cajas terrestres, pero ya bajo un sistema híbrido, un sistema menos contaminante. Entonces, todo esto viene a complementarse un poquito con este sistema de gestión, hablando de identificar mis recursos necesarios. Pero también me pide otro apartado. Yo creo que esto a sus clientes es, yo creo que les pudiera decir que una de las mayores ventajas competitivas que buscan en un operador logístico. Necesidades de formación y las habilidades. Realmente la persona, hablando de un movimiento, un transporte terrestre, sabe manejar la unidad, sabe estacionar la unidad, sabe enrampar la unidad.
a su vez que tiene temas de formación, incluidos los temas de seguridad. ¿Qué pasa si, pues no sé, vamos a imaginarnos que estás en una carretera, ya son las, no sé, ya pasan de las 2 de la mañana, y qué pasa si alguien te cierra el paso, si alguien, o te toca algún retén donde sea así como que medio dudoso de si eso no es. Entonces, toda esta parte es muy importante para sus clientes, es muy importante para ustedes como operadores logísticos ver el tema de la formación y cuáles son las habilidades que van a tener para que ustedes puedan ofrecer el servicio. Incluso créanme que va desde el servicio a clientes, desde que alguien me llama y me pregunta, ¿cuánto me cobras por mover esto? Son tantas tarimas, los voy a llevar, no sé, imagínense, de Nuevo Laredo a Monterrey. ¿Qué opciones tengo? ¿Manejas consolidado, cajas chicas, o cajas grandes o extra grandes? Entonces, todo esto viene a amparar toda esta cadena de abastecimiento, toda esta cadena de suministro, específicamente viendo muy bien cuál es la formación y cuáles son las habilidades que tengo que tener yo como operador logístico para poder ofrecer mis servicios, por así decirlo. El desarrollo de controles operacionales, por supuesto. Toda esta gestión donde yo necesito, o a veces mi cliente me pide tener la comunicación directa con el transportista por si algo le pasa al producto, por si hay que tener algunas condiciones específicas, por la información concreta de qué es lo que estoy transportando, especificaciones, COAs, todo lo que debiéramos de conocer como parte de mi proceso operacional. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo controlo? Bitácoras incluso de mantenimiento de los camiones, que muchas veces algunos clientes me lo solicitan. Entonces, todo este desarrollo de mis controles operacionales, créanme que en este punto tan específico de controles operacionales, ustedes van a ver el mayor beneficio en un sistema de gestión. Si ustedes logran controlar estas operaciones, créanme que van a mejorar su productividad, van a aumentar su rentabilidad porque es vital. Es una gran ventaja que tienen los sistemas de gestión que ustedes les aportan este beneficio, donde a través de la implementación de estos sistemas de gestión ustedes pueden lograr estos controles operacionales y van a hacer que específicamente tanto para ustedes su costo logístico baje y obviamente ustedes puedan ofrecer precios más competitivos a sus clientes. Otro de los puntos también es el marco de trabajo para que ustedes puedan gestionar cuáles son los riesgos globales dentro de su organización. Sabemos que somos lo suficientemente susceptibles a cualquier cambio externo, cualquier impacto global. Por no mencionárselos, la parte más crítica que tenemos, incluso todavía ahorita, el tema de la pandemia, el COVID-19, cuáles son estos nuevos protocolos. Ahora para unidades que mueven alimento, ya no basta con un certificado de fumigación, ya estamos exigiendo certificados de sanitización que incluyan la caja del operador. Estamos pidiéndole a los operadores que no se bajen de la unidad, que porten el cubrebocas, que se laven las manos, que entreguen los papeles, ahora sí que lo más sanitizado posible, que toquen la menor cantidad de papeles, que el traslado se haga un poquito más seguro en cuanto al movimiento o a la interacción que tienen al momento de que les entregan o que que van a cargar o que van a descargar mercancía. Entonces, esto es muy importante también que lo gestionemos. Cosas tan sencillas como el TIMEC o el Tratado de Libre Comercio, todos los movimientos que se hacen entre aduanas, procesos de import, de export, regulaciones adicionales por el tipo de producto que manejo. Entonces, todo esto va haciendo que ustedes logren estar preparados para todo, que ustedes desarrollen sus operaciones logísticas para poder trasladar, si es necesario, cualquier tipo de producto, que no estén limitados, pero sabemos que muy continuamente vamos a ser impactados por riesgos a nivel global. Por eso es que nos pide este sistema de gestión que alineemos estos riesgos para poder estar preparados para todo. Además de proporcionar un marco de buenas prácticas para reducir los riesgos para las personas que se involucran en como parte de mi operador logístico y sobre todo las cargas. ¿Cuáles son estas buenas prácticas que yo puedo hacer? Hay
diferentes, como les digo, entran en la parte de formación y las habilidades, pero también yo tengo que ir preparando el tipo de trayecto que tengo que hacer. Muchas veces, al estar en un proceso de mucho movimiento terrestre, sabemos que las calles, pues en diferentes ciudades, incluso en carreteras, no son iguales. Hay algunas que están mejores, hay otras que no tanto. O llegar a las famosas zonas extendidas o zonas de difícil acceso, pues eso van moviendo mi carga o mi proceso logístico. Entonces, yo tengo que acompañar mi nuevo sistema de gestión a través de una serie de buenas prácticas. Estas buenas prácticas me van a ayudar a reducir los riesgos tanto para las personas que se incorporan a la cadena de suministro, que están presentes durante la cadena de suministro y sobre todo mi carga, cualquier tipo de producto o mercancía que yo esté transportando, pues también tiene que ser, como les digo, con buenas prácticas. En el caso, por ejemplo, de cuestiones de temperatura, muchas veces, créanme, nos pasa, incluso con unidades CityPad, que al operador pues anda de malas o de remalas y se le ocurre apagar el chiller, por ejemplo. Entonces empieza a perder temperatura el producto y a lo mejor ya unos 30 minutos antes de llegar al destino, ya es cuando lo prende el chiller y entonces pues ya cuando recibimos el producto ya lo vemos con la famosa humedad que le decimos, donde pues obviamente hubo un cambio de temperatura. Hay ciertos productos que si logramos perder la cadena de frío quedan completamente, ya no, ya no se pueden consumir. Hablando específicamente de alimentos en trayectos por operadores logísticos. Entonces, todo esto se alinea a través de una serie de buenas prácticas. Estas buenas prácticas tienen que guiarnos a poder reducir todos los riesgos para personas y para nuestras cargas. Más sin embargo, yo sé que ustedes estarán preguntando, ¿qué es lo que conlleva ISO 28000? Bueno, viene acompañado, nosotros le llamamos una familia, porque hay, está mi sistema de gestión, que es ISO 28000, donde veo aspectos críticos para la garantía de la seguridad de la cadena de suministro, pero también tengo otra norma de apoyo que me da las mejores prácticas para implementar evaluaciones y planes de seguridad. Realmente la que certificamos, pues sí es ISO 28000, pero nos sirve mucho de base ISO 28001, porque eso nos ayuda a poder crear estas buenas prácticas que yo les comento, que son completamente auditables y forman parte de mi protocolo o de mi sistema de gestión, pero pues quieran o no, es una norma de apoyo que me da un poquito más de visión sobre qué es lo que tengo que considerar, hacia dónde tengo que ir, cómo lo tengo que hacer. Entonces, pues realmente lo consideramos un complemento. Este complemento pues hace que mi sistema de gestión sea más robusto, esté más preparado y por ende sobresalga mi proceso de productividad y rentabilidad, como les comentaba hace un momento. Entonces, puedo yo describirles una gran serie de ventajas. De hecho, ahorita les voy a platicar algunas conceptos hasta cierto punto de infraestructura que que hemos visto que se han implementado y que van a la par de este sistema de gestión. Entonces, vamos a comentar un poco cuáles son estas ventajas si yo logro mantener o implementar un sistema que gestiona mi cadena de suministros, que la asegura. Pues bueno, me va a permitir controlar mis riesgos. ¿Por qué? Porque voy a estar preparado, voy a tener medidas de mitigación. Si hay algo que no pueda controlar o realmente sea un riesgo inminente que puede ser interno o externo, pues me va a permitir este sistema de gestión poder prepararme con planes de mitigación. Imagínense, no sé qué pasa si mi ruta número 1 no la puedo hacer porque hubo, pues no sé, imagínense un bloqueo, un cierre de carreteras. Entonces, ¿cuál sería mi segunda ruta? ¿Cuál es mi plan B? ¿Cuál es mi otra opción de ruta? A lo mejor va a ser más larga, a lo mejor va a conllevar un tiempo más largo, pero pues es la que me da el movimiento o la que me hace lograr llegar a entregar la mercancía. Entonces, ustedes se van preparando de acuerdo a su gestión de riesgos sobre cómo vamos a poder gestionar estos riesgos. Otro de los puntos es que esto me va a permitir tener la visibilidad de mi inventario y gestionar.
Muchas de las veces los operadores logísticos se encargan de resguardar inventarios para cliente. Si bien a lo mejor no son propiedad mía, pero muchas veces apoyamos o la cadena de suministro se apoya a través de los inventarios. ¿Qué es lo que estoy moviendo? ¿Cómo lo estoy moviendo? Si yo resguardo la mercancía en patios o la resguardo en almacenes, ¿cuál es la visibilidad que voy a tener? ¿Cómo voy a proteger esa mercancía? Si bien yo sé perfectamente que no es mía, pero me toca resguardarla por un tiempo. Entonces, eso también les va a poder ayudar este sistema de gestión a evaluar sus riesgos y ver cómo van a poder tener de una manera mucho más visible su inventario y para que lo puedan gestionar. A su vez, les va a permitir asegurar la continuidad del suministro para que ustedes, en su defecto, como veíamos en los objetivos iniciales, puedan reducir plazos de entrega, puedan reducir costos de logística, que realmente es lo que está buscando su cliente, ¿verdad? Poder transportar la mercancía al menor precio posible, pero también cumpliendo con sus plazos de entrega. A lo mejor de nada me va a servir pagar el 50% menos a un operador logístico si se va a tardar el doble en entregarme el producto. Entonces, esto los va a ayudar muchísimo a gestionar cuáles van a ser sus plazos de entrega y cómo lo van a poder gestionar. En su defecto, pues estaría genial poderlo reducir, pero va a depender mucho de su control operacional. Por supuesto que va a mejorar la satisfacción del cliente, una cooperación a lo largo de la cadena de suministros, porque imagínense que ustedes cumplan con tiempo, que den un excelente precio de acuerdo al proceso logístico que están haciendo. Pues imagínense la confianza que van a tener sus clientes de que ustedes muevan su mercancía, su producto, su alimento, lo que sea, porque van a estar tranquilos que ustedes lo mueven de una manera segura y que llegue en tiempo y por sobre todo no les cuesta tanto. A ustedes les va a permitir, como les comentaba en el control operacional, optimizar sus procesos. Estos procesos van a hacer que ustedes mejoren sus costos, mejoren la seguridad, pero también la eficacia en que yo voy moviendo mi mercancía. Como les digo, podemos hablar de estos procesos consolidados o hacerlo en dos partes. Muchas veces los trasladamos en una o dos ciudades, llegamos a la ciudad número 3, hacemos un cambio de caja, dividimos la mercancía, una se va para un lado, otra para el otro, y así logramos ser más eficaces. Logramos llegar en menor tiempo de acuerdo a lo que me pide mi cliente. Por supuesto, les da un valor agregado en las operaciones que ustedes tienen con sus clientes, porque imagínense que ustedes les entreguen su certificado en ISO 28000 de cadena de suministro, pues realmente va a ser un valor agregado para sus clientes. Van a tener una mejor confianza en ustedes. Y por supuesto, les van a ser súper competitivos, van a diferenciarse muchísimo de su mercado, a lo mejor de operadores logísticos que tienen una unidad, que trabajan solos, que ellos son los choferes y son los que cobran. Entonces, pues ustedes ya con un sistema de gestión lo suficientemente implementado, les va a dar la oportunidad de poder resaltar sobre todos los demás y que los clientes los escojan a ustedes por ese control operacional. También este sistema de gestión, como les digo, lo tenemos alineado a la seguridad, nos va a ayudar a reducir pérdidas como resultado de robos en transporte, que sabemos que es que yo creo que los últimos 3 años ha aumentado muchísimo este indicador de robos de unidades de transporte o robos de mercancías. Entonces, pues también es una parte súper importante para ustedes con la intención, como les digo, de reducir estas pérdidas. También, independientemente del tipo de certificación, ahorita se les explico que ustedes puedan decidir como operador logístico, pues también les va a demorar menos tiempo en la aduana, porque hay ciertos apoyos que ahora se los voy a explicar al final, cómo los convencemos de que entren los operadores logísticos a este tipo de certificaciones. Pues bueno, tienen ciertas ventajas en la aduana, menores tiempos, carriles exclusivos, y esto hace que pues obviamente más personas quieran entrar a este proceso de certificación porque pues eso nos va a dar una mejor seguridad en toda nuestra operación logística.
Otra de las ventajas es que nos pide también y es completamente compatible con el cumplimiento de otros reglamentos o esquemas de cadena de suministro como CityPath o si estoy en México o un operador económico autorizado o el famoso OEA. Entonces, este sistema de gestión es completamente compatible con CityPath o si lo deciden hacer específicamente en México, con OEA. Entonces, necesitan evaluar, puede ser, y me ha tocado operadores logísticos que ya son CityPath, que logran incorporar este sistema de gestión y créanme que es absolutamente compatible. Es más, viene a gestionarnos un poquito mejor mi control operacional, por lo tanto, mi certificación en CityPath va siendo mejor. Entonces, habrá que considerar hasta dónde quieren llegar ustedes como operadores logísticos, hasta dónde quieren asegurar la cadena de suministro, sobre qué certificación ustedes deciden optar. Más sin embargo, este sistema de gestión, créanme que les va a ayudar muchísimo. Hemos visto empresas ya que han comenzado, como les platico, desde una unidad hasta 4, 5, 6 unidades logran esa certificación y realmente van aumentando sus contratos con proveedores, con clientes, subcontratan unidades porque realmente el proceso de gestión o el movimiento van ayudando a que ustedes logren tener o se logren diferenciar específicamente de sus demás competidores. Entonces, hay dos puntos dentro de ISO 28000 que me gustaría platicarlos con ustedes. En cuanto a la norma, nos tiene en la cláusula 3 un apartado de definiciones. Vienen muchísimas, pero en este caso yo quisiera resaltarles dos. ¿Cómo define ISO 28000 la seguridad y cómo define ISO 28000 la gestión de la seguridad? Esto es bien importante que nos quede claro porque es lo que me va a ayudar a controlar o gestionar mi cadena de suministro. De acuerdo a las definiciones de la norma, la seguridad la define como resistencia al acto o actos intencionados y no autorizados destinados a causar algún daño, perjuicio o perjuicio a la cadena de suministro o a través de la cadena de suministro. Eso es lo que ISO 28000 considera la seguridad. Pero si nos vamos a la gestión de la seguridad, lo considera como cualquier actividad, prácticas sistemáticas y coordinadas a través de las cuales una organización gestiona de manera óptima sus riesgos, las amenazas y los impactos potenciales asociados. Es muy común que el término seguridad sobresalte en cualquier tipo de la certificación, específicamente hablando de cadena de suministro. Pero es muy importante que nos quede claro que nosotros vamos sobre la gestión de la seguridad. Independientemente si soy OEA, si soy CityPath, si soy los dos o si logro implementar un sistema ISO 28000, es importante que nos quede claro que vamos sobre la gestión de la seguridad. Vamos por esas actividades, prácticas sistemáticas que me logren gestionar mis riesgos, amenazas y cuáles serían mis impactos potenciales. Por eso nos alineamos a medidas de mitigación. Entonces, estos es un par de conceptos que de verdad lo hemos visto en la práctica. Decimos, ay, es que ¿cómo aseguro? ¿Cómo logro la seguridad? Pero realmente en la cadena de abastecimientos estamos o necesitamos tener la gestión de la seguridad, necesitamos analizar riesgos, proponer planes de mitigación. Entonces, es muy importante que este concepto nos quede claro. Esto es lo que necesitamos en una cadena de abastecimientos o una cadena de suministro, gestionar la seguridad. Ustedes propondrán sus actividades, sus controles operacionales, sus buenas prácticas, de acuerdo al tipo de empresa que ustedes sean. Que créanme que este tipo de certificaciones van hasta empresas que tienen una sola unidad. No hay ningún problema. Incluso por empresas que tienen 25, 30, 40 unidades, no importa. O que manejan diferentes procesos logísticos, aéreos, terrestres, marítimos, independientemente de lo que ustedes decidan, realmente lo que necesitamos es gestionar estos riesgos a través de actividades. Es muy importante que fijemos un control operacional. Entonces, todo esto es bien importante que nos quede claro en cuanto a si estoy dentro de una cadena de suministro.
Yo voy por mi gestión de la seguridad. Esa es la parte más importante para mí. Sí, sé que es absolutamente común hablar de seguridad, pero vamos a alinearnos a estas definiciones que ya nos da la norma ISO 28000 para específicamente ir moviéndonos, ir alineando todo lo que hacemos a poder tener los menores costos y, por supuesto, las menores pérdidas, cumplir con los tiempos pactados, y eso va a hacer que yo aumente mi sistema de operación. Esta parte es muy importante y se las quería compartir igualmente, porque si yo estoy aplicando esta ISO 28000, ¿qué cambios voy a empezar a ver? ¿Qué cambios voy a ver dentro de mi operación logística? Número uno, principal, análisis de riesgos. ¿Qué riesgos me pueden tocar a mí? ¿Puedo ser víctima de robo? ¿Robo de caja? ¿Robo con violencia? ¿Secuestro? ¿Qué pudiera afectarme de acuerdo al movimiento o a la zona que yo abarco? También es importante que si aún dentro de su operación logística no tienen, van a tener que implementar los sistemas de circuito cerrado de televisión, videovigilancia, cámaras de seguridad. Incluso hemos instalado cámaras de seguridad infrarrojas dentro de las operaciones logísticas. Entonces, es muy importante que al momento de ver esta implementación, muchas veces nos piden tener, oye, ¿qué infraestructura tengo que meter? Muchas veces me preguntan, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ponerle al almacén? ¿Qué tengo que ponerle a la unidad? Incluso hay unidades que ya cuentan con cámara de seguridad. No nada más el GPS, también le ponen cámara de video, cámara de grabación, que graba no nada más imagen, sino audio también. Y muchas de las veces ya está la tecnología súper avanzada, te permite también ir monitoreando el GPS. Muchas veces, imagínense la imagen que un operador logístico tendría para compartirle la pantalla de la imagen o el video en tiempo real en el que está la unidad, o para decirle específicamente en dónde está la unidad. Entonces, todo esto es parte de lo que ustedes van a ir viendo en cambios si ustedes deciden implementar este ISO 28000. También vamos a meter control de llaves y dispositivos con cerrados. Otro de los puntos también es control de llaves y dispositivos de cerraduras, control de acceso a oficinas, muelles, almacenes, que identifiquen a sus visitantes. Como les platicaba ahorita con el sistema de vigilancias, también sistema GPS para poder seguir a los vehículos. Como les digo, muchas de las veces, pues al cliente le da más confort, no nada más ver el GPS, sino también ver la imagen de específicamente dónde está la unidad. ¿Qué imagen está teniendo la unidad para que ellos puedan decir, oye, está cerca, está lejos? Sí te creo que esté cerca, sí te creo que esté lejos. Entonces, muchas de las veces ya ahora sí que la tecnología nos ayuda muchísimo a llevar este tipo de imágenes, videos en tiempo real, un contacto directo a través de un conmutador dentro de la cámara de seguridad hacia el transportista, por ejemplo. Entonces, también vamos a necesitar definir rutas de transporte. Yo sé que muchas veces los operadores logísticos, hasta el momento que me piden la cotización, veo la ruta, pero vamos a también empezar a gestionar previamente mis rutas de transporte, cuáles son las rutas que me cuestan menos y cuánto tiempo me tardo, porque de eso va a depender pues ahora sí que el costo que le voy a dar a mi cliente. Otro de los puntos también es uso de sellos o candados, según aplique, en contenedores o remolques o cajas de tráiler, porque pues, realmente tienen ustedes que asegurar que así como salió, imagínense, del punto 1, tiene que llegar al punto 2 y que no hubo ninguna violación, ningún movimiento en la caja. Entonces, desde el punto 1 les ponen el número de sello que lleva la caja, y entonces cuando llega al punto 2 validan ese sello. Entonces, eso sí realmente se vuelve súper importante dentro de la implementación de este sistema de gestión. También de inspección ocular de vehículos de transporte, contenedores, cajas, tarimas, previo a la salida de ruta. También la firma de acuerdos formales con proveedores y socios comerciales. Listo.
También, como les platicaba ahorita, la inspección ocular de vehículos de transporte y, por sobre todo, firmas de acuerdos formales con proveedores o socios comerciales. ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a trabajar de palabras. Ya tiene que haber al menos algún acuerdo formal donde yo te diga qué ruta va a tomar, cuántas unidades vas a utilizar, qué es lo que vas a mover, cuáles son las características, qué especificación va a tener la ruta, qué especificación va a tener la unidad, con la intención de podernos alinear. Muchas de las veces también se siguen cantidades específicas de contratos donde pues vamos alineando el servicio que yo le doy a mi cliente. Puedo hacer un contrato, puedo hacer un acuerdo, pero ahora todo tiene que quedar ya de manera formal, tiene que quedar estipulado cómo se va a hacer ese movimiento. Entonces, es otro de los puntos que ustedes van a ver como cambio aplicando esto. Puede ser que ya lo apliquen, me queda claro, pero cuando vamos incorporando este sistema de gestión, puede ser que no tengamos toda la información completa. Entonces, esto yo se los quise pasar porque es lo que hemos visto que mayormente son los cambios más disruptivos que tiene la implementación de este sistema. Trazo de flujo de carga, investigación de fuentes de subcontratación. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes pueden subcontratar unidades o viajes, incluso si así lo deciden, pero hay que tener la investigación concreta. Esa subcontratación tiene que estar controlada, tienen que tener toda la información de la persona que van a subcontratar, de dónde viene, qué hace. También investigación al personal que realiza el transporte de la mercancía, con la intención de poder detectar que no la persona se reclute para quitarme la unidad o para mover otro tipo de mercancía. Capacitación especializada para controlar sellos y la examinación de contenedores o de unidades. Como les digo, la parte de formación y habilidades se vuelve vital para este tipo de sistemas de gestión. Acceso restringido a sistemas de monitoreo y rastreo y considerar hasta dónde llega su información confidencial. Hasta quién tiene acceso a sus rutas, quién tiene acceso a sus unidades, quién tiene acceso incluso a sus GPS. Porque créanme que si bien sí es una herramienta de gestión de la seguridad, pero también se puede venir en contra de ustedes. Saber específicamente dónde está la unidad, para dónde va, pues realmente se puede convertir en una pérdida para ustedes. Entonces también logramos proteger eso como información confidencial y vamos marcando parámetros, vamos poniendo controles donde ustedes digan hasta dónde o quiénes son las personas calificadas para poder tener acceso a este sistema de monitoreo. La identificación de conductores que entregan o reciben bienes o mercancía. Estos, pues ya comúnmente los famosos gafet de identificación, que ahora los estamos haciendo por el tema de la pandemia con código QR, para poder identificar qué es la persona que salió del punto 1 con la unidad. ¿Ok? Que no hubo un cambio de conductor, que realmente esa persona es la calificada o la que se determinó que iba a mover esa mercancía del punto 1 al punto 2. Y también hay otro apartado que pues yo sé que a operadores logísticos ya nos ha pasado vivirlo. Realmente fue una parte muy, muy difícil el año pasado, donde se decide, pues, entre comillas, logramos tener un cierre de fronteras, un cierre de aduanas. No sé, imagínense que se corta la energía, hay un incendio, una inundación, un deslave. ¿Cómo estamos preparados para este plan de contingencias? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a asegurar las unidades? ¿Cómo vamos a asegurar a las personas? ¿Cómo vamos a asegurar las mercancías? ¿Hasta dónde podemos parar o modificar la ruta? Entonces, eso también se vuelve muy importante en cuanto a la aplicación de esta norma. Pero este sistema de gestión no viene solo. Tenemos otras opciones de ver esta certificación o cómo gestionar la seguridad en la cadena de suministro, que es a través de la OEA, que es en México, que su definición es operador económico autorizado, o el CITIPAT, que esto lo maneja más el apartado de Estados Unidos, que realmente tienen un sistema de partnership en contra del terrorismo, ¿verdad? Ellos lo que buscan es que no sea una fuente de terrorismo este operador logístico. Cualquiera de los dos les ofrecen estándares internacionales que buscan fortalecer
o gestionar la seguridad en la cadena logística. Específicamente para OEA y CITIPAT hablamos del comercio exterior. La OEA logró establecerse en México desde el 2005. Al día de hoy ya hay muchísimas empresas certificadas únicamente en OEA, pero realmente se van fortaleciendo pilares que van aduanas a aduanas o aduanas con el sector privado. Estos clientes que piden o que necesitan hacer el movimiento ya sea de import o de export a través de este seguimiento, por así decirlo, este cumplimiento, que realmente es una certificación, el que nos va alineando y nos va pues específicamente evaluando al sistema de gestión. Esto nos pide 11 estándares mínimos que va desde la planeación de la seguridad, seguridad física, controles de acceso físico, socios comerciales, como les digo que es que les gusta llamar a los proveedores, seguridad de proceso, gestión aduanera, seguridad de vehículos de carga, seguridad del personal, de información y documentación, capacitación en seguridad y concientización y el manejo y la investigación de incidentes. Estos 11 puntos son los que me lleva la OEA a evaluar, que realmente la OEA es como, imagínense que es un cuestionario como de 250 preguntas que tengo que ir cuestionando y gestionando qué hago para cada una, pero se basa en estos 11 estándares mínimos. Hay 3 tipos de certificación de la OEA. Va a depender, pues ahora sí, de la gestión que ustedes tengan, pero la verdad, casi siempre tendemos a irnos por el último, el OEOF, porque trae pues ahora sí que una combinación de las 3, o bueno, de las 2 de arriba. Entonces, normalmente tendemos a ir siempre por la tercera. Si yo me voy por la 1 o por la 2, realmente son procesos muy similares. Ya va a depender del tipo de operador logístico que ustedes sean, sobre cuál se van, pero la verdad, por lo cambiante que está el mercado, normalmente nuestros clientes sí, se han ido por la tercera, donde lleva todo, ahora sí que todas las actividades de operación logística y aduanal. Pero pues bueno, era importante que ustedes supieran que tenemos 3 tipos. Entonces de aquí continuamos con CITIPAT, que este proceso de CITIPAT apareció a través de los ataques terroristas del 2011, donde hacen una asociación aduanera comercial contra el terrorismo, que es efectivamente una iniciativa y actualmente se aplica en México, pero es única y exclusivamente para compañías manufactureras de exportación que hacen procesos en México para vender o que ya se están vendiendo en los Estados Unidos y para empresas transportistas terrestres con intercambio comercial en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ingresan a los Estados Unidos a poder hacer un intercambio de mercancías, ya sea que descarguen una mercancía, se traigan otra o solamente carguen mercancía en los Estados Unidos y la transporten para México. Entonces, eso es bien importante que lo consideren, qué tipo de certificación van a querer y esta se va a definir de acuerdo al tipo de operación que ustedes tengan o que estén próximos a tener. Entonces, sí se puede dar CITIPAT en México, pero únicamente son para las actividades que va a hacer en frontera. ¿Qué características tiene el CITIPAT? Bueno, también nos va a pedir socios comerciales, seguridad de contenedores y remolques, seguridad procesal, seguridad física, controles de acceso físico, seguridad del personal, entrenamiento de seguridad, por aquí les hace una especificación, contra amenazas. ¿Qué es lo que me puede pasar y cómo voy a reaccionar? Y también seguridad de la tecnología de la información. Si ustedes hacen un comparativo entre la OEA y la CITIPAT, realmente son muy parecidas. Va a depender de cuál ustedes quieran. Como les comento, tenemos clientes que tienen CITIPAT, tienen OEA y tienen ISO 28000. Tenemos clientes que únicamente tienen OEA, clientes que únicamente tienen CITIPAT. Va a depender, pues ahora sí, del mercado que ustedes quieran englobar, hacia dónde se quieran dirigir, qué tipo de procesos logísticos tengan y todo hay que alinearlo a este apartado. Entonces, ya por último, lo que les platicaba al inicio es parte de las ventajas, que es un impulso que ha hecho a la exportación con certificaciones CITIPAT y OEA, es crearles beneficio, tratar de convencerlo a través de bonificaciones,
si ustedes cuentan con alguna certificación de este tipo. Si ustedes cuentan con alguna certificación de CityPath, pueden tener reducción del número de revisiones, les dan prioridad en el proceso de inspección o pueden pasar exentos de exámenes ya prediseñados o necesitados dentro de las aduanas, tiempo de espera en la frontera mucho más cortos, asignación de un especialista de seguridad de la cadena de suministro dentro de su compañía y accesos a carriles exclusivos, estos famosos FAST en las fronteras terrestres. Entonces, si ustedes logran obtener esta certificación o quieren esta certificación, van a tener diferentes ventajas. Todo esto se hace para impulsarlos, para convencerlos de que logren una certificación y que gestionen la seguridad de la operación logística. ¿Qué tal si estamos certificados únicamente en OEA? Bueno, van a tener la disminución de reconocimientos aduaneros en aproximadamente un 2%. Van a agilizar en cuanto a despachos aduaneros, disminuyéndoles a ustedes tiempo y costo, también asignándoles carriles express. Disminuye la posibilidad de que ustedes los auditen en cuanto al comercio exterior. Si se llega a encontrar mercancía excedente, de acuerdo a lo que ustedes ya traen en su listado, pues solamente les dan el beneficio de poder ahí en ese momento pagar ese exceso. Y también evitan la suspensión en el padrón de importadores, o sea, evitan que les cierren la frontera. Entonces, estos son algunos de los impulsos de exportación que se han logrado obtener independientemente de la certificación, pero con la intención de convencerlos, que todos nuestros operadores logísticos estaría ideal que fueran CityPath o que fueran OEA o que fueran las dos o que lograran implementar ISO 28000. Realmente nos interesa a nivel global que tengamos una gestión de la seguridad, que alineemos que toda nuestra cadena de abastecimiento, nuestra cadena de suministro va a llegar limpia hacia el proceso o hacia el lugar donde está destinado. Entonces, por parte del webinar, esta era la información que les queríamos compartir. No sé si alguien tenga alguna duda, nos la puede pasar a través de chat o nos puede mandar un correíto. Les agradezco muchísimo su participación en este webinar. Obviamente, en un momento más, en el transcurso de estos días, van a recibir la información del contenido de esta presentación, así como el video en la plataforma de YouTube, para que lo puedan ver cuantas veces lo necesiten o lo puedan compartir para alguien que le interese esta información. Y si quieren entrar en contacto con nosotros, pues aquí les dejo la información de nuestro contacto. Nuevamente les agradezco su permanencia en este webinar, pero por sobre todo su preferencia. Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo mes en el otro webinar. Hasta luego.